Hola a todos. En esta clase veremos una introducción a modos de convergencia y algunos resultados. Primero vamos a empezar con X sigma mu, como siempre, un espacio de medida y tenemos la definición 1. Sea P un número mayor o igual que 1 infinito. Definimos lo siguiente. Decimos que una sucesión Fn de funciones en LP converge en LP o en media P a una función f en LP. Si el límite cuando n tiene infinito de la norma p de fn menos f es igual a cero. Usualmente esta convergencia la vamos a denotar de la siguiente manera. Como fn converge a f, la notación usual que tenemos en números reales, pero abajo o arriba de la flechita vamos a poner LP. Cualquiera de las dos es muy frecuente. Con esta nueva definición podemos enunciar de otra manera el teorema de Riesz-Fischer, que vimos que toda sucesión de Cauchy en LP existe una función f tal que cumple esta condición. Luego, con esta nueva definición, estamos diciendo que toda sucesión de Cauchy en LP converge en LP a alguna función. Ahora vamos a ver la siguiente definición, que es algo más nuevo conforme a lo que hemos visto. Definición 2. Sea Fn una sucesión de funciones medibles. Decimos que Fn converge a f, una función medible, si para todo epsilon mayor que 0, el límite conforme n tiene infinito de la medida del conjunto de x en x, tal es que el valor absoluto de Fn en x menos f en x es mayor o igual que epsilon, converge a 0. Vamos a denotar esta convergencia de la siguiente manera, como Fn converge a f con una mu abajo o arriba de la flecha. También son notaciones frecuentes. Una manera de ver esto es que estamos diciendo que la medida donde Fn dista más que epsilon de f se va haciendo muy pequeño conforme n tiene infinito. Una manera de interpretarlo. Y bueno, algo que me faltó mencionar es que en probabilidad esta convergencia es más conocida como convergencia en probabilidad. Tomando en vez de una medida general, una medida de probabilidad. Y tenemos una primera proposición que nos habla sobre las relaciones entre los modos de convergencia que acabamos de ver. Y dice lo siguiente, proposición 1, sea P un número mayor o igual que 1 infinito, entonces si Fn converge a F en LP, tenemos que Fn converge a F en medida. Vamos a ver la demostración. Sea En epsilon, bueno, primero sea epsilon mayor que 0 y sea En epsilon el conjunto de x en x, tales que el valor absoluto de Fn en x menos f en x es mayor o igual que epsilon. Tenemos que epsilon a la p
por la característica del conjunto en epsilon va a ser evaluada en x primero, va a ser menor o igual que el valor absoluto de fn en x menos f en x a la p por la característica de en epsilon evaluada en x. Esto es porque, digamos, si x está en epsilon, entonces el epsilon es menor o igual que el valor absoluto de fn en x menos f en x elevado a la p, se respeta la desigualdad y ya tenemos este resultado, ¿no? Cuando x no está en este conjunto, pues ambos términos son cero y de hecho se cumple la igualdad. Y lo que tenemos del lado derecho va a ser menor o igual que el valor absoluto de fn en x menos f en x elevado a la p, pues simplemente la característica es un número mayor, perdón, menor o igual a 1, es 0 o 1. Y esto es válido para todo x en x. Esta desigualdad le voy a llamar 1 porque la vamos a estar ocupando. De 1 se sigue que epsilon a la p por la medida del conjunto en epsilon, primero lo podemos ver como la integral de epsilon a la p por la característica de el conjunto en epsilon. Es una función simple. Y por 1 vamos a tener que esto es menor o igual que la integral de fn menos f a la p con respecto a mu. Pero si se dan cuenta, esto es igual a la norma p de fn menos f elevado a la p. Luego, mu de en epsilon es menor o igual que la norma p de fn menos f elevado a la p entre epsilon a la p. Luego, como el límite cuando n tiende a infinito de fn menos f tomando su norma p elevado a la p es igual a 0 y digamos multiplicando por la constante no importa y bueno elevando a la p tampoco, pues la norma p de fn menos f converge a 0 de igual manera. Vamos a tener que el límite cuando n tiende a infinito de mu de en epsilon es igual a 0. Pero por como definimos en epsilon, en realidad pues en epsilon era el conjunto de x en x, es que fn en x menos f en x es mayor o igual que epsilon. Entonces tenemos que el límite conforme n tiene infinito de la medida de estos conjuntos es igual a 0. Esta es la definición de convergencia en medida. Por lo tanto, fn converge a f en medida. Con eso terminamos la demostración de la proposición 1. Ahora veamos una proposición que es referente acerca de la unicidad de los límites
en medida y en LP. Esa unicidad será casi donde quiera, ¿no? Igualdad casi donde quiera. Tenemos la proposición 2, que dice lo siguiente. Inciso A. Si Fn converge a F en medida, Fn converge a G en medida, entonces F es igual a G casi donde quiera. Lo mismo para LP. Si Fn converge a F en LP y Fn converge a G en LP, entonces F es igual a G mu casi donde quiera. Y C, que es ahora un poco inverso, ¿no? Tenemos igualdad casi donde quiera y convergencia. Es decir, si F es igual a G mu casi donde quiera y Fn converge a F en medida, entonces Fn converge también a G en medida. Y D, si F es igual a G mu casi donde quiera y Fn converge a F en LP, entonces Fn converge a G en el P también. Vamos a ver la demostración. Primero, veamos A. Sea X un elemento de X, tenemos que el valor absoluto de f en x menos g en x por desigualdad del triángulo va a ser menor o igual que fn en x menos f en x más fn en x menos g en x. Luego, si el valor absoluto de fn menos f en x es menor que epsilon medios y fn en x menos g en x es menor que epsilon medios, tenemos que f en x menos e en x por la desigualdad que vimos es menor que epsilon medios más epsilon medios que es igual a epsilon. ¿Para qué hacemos todo esto? Pues poniéndolo en términos de conjuntos, estamos diciendo que el conjunto formado por los x en x tales que fn en x menos f en x es menor que epsilon medios. Intersección los x en x tales que fn en x menos f en x es menor que epsilon medios está contenido en los x en x tales que f en x menos g en x es menor que epsilon. Tomando complementos, se invierte la contención y aparte, en vez de tener intersección, tenemos unión, ¿no? Tomando el complemento de esto, pues sería ahora unión de los complementos. Aquí tendríamos el complemento y invertimos la contención. En pocas palabras, vamos a tener que los x en x tales que f en x menos g en x es mayor o igual que epsilon, que es el complemento de esto, va a estar contenido en los x en x tales que f en x menos f en x es mayor o igual que epsilon medios, unión los x en x tales que f en x menos g en x es mayor o igual que epsilon medios. ¿Okay? Entonces, tomando medida
de estos conjuntos y usando su aditividad, tenemos que la medida de este conjunto, los x en x tales que f menos g en x en valor absoluto, es mayor o igual que epsilon medios, va a ser menor o igual que la medida de esta unión. Pero esto por su aditividad va a ser menor o igual que la medida de los x en x, tales que f en x menos f en x es mayor o igual que epsilon medios con valor absoluto, más la medida de los x tales que el valor absoluto de f en x menos g en x es mayor o igual que epsilon medios. Entonces, por un lado tenemos que fn converge a f en medida y fn converge a g en medida. Entonces, tenemos que el primer sumando se va a cero conforme n tiende a infinito. Y el segundo también. Que por definición, pues la convergencia en medida es que para todo epsilon, la medida de estos conjuntos converge a cero. Para epsilon, tomándolo ahora epsilon medio. Entonces, esto converge a cero conforme n tiene infinito. Entonces, escribiendo esto que acabamos de mencionar, que fn converge a f y a g en medida, el lado derecho converge a cero. Pero además, pues sabemos que la medida siempre es mayor o igual que cero. Luego, tenemos que la medida de los x en x, tal es que el valor absoluto de f en x menos e en x es mayor o igual que epsilon, es igual a cero. Lo estamos encerrando, digamos, por el cero de abajo y el cero de arriba. Ahora que ya tenemos esto, para cada n en los naturales, en particular tenemos que la medida de los x en x, tal es que el valor absoluto de f en x menos g en x es mayor o igual que 1 entre n, es igual a cero. Lo pasamos a esta sucesión para poder utilizar una propiedad que hemos visto a lo largo de este curso, que es la continuidad por arriba. Continuidad por arriba, tenemos que la medida de los x en x tales que el valor absoluto de f en x menos g en x es igual a cero. Primero lo veremos así. Va a ser igual a la medida de la unión sobre todos los naturales
de los x en x, tales que este valor absoluto es mayor o igual que 1 entre n, por la propiedad de arquimediana. Eh, perdón, aquí va a ser mayor a 0. Y ahora sí, si este valor absoluto es mayor que 0, entonces entre este valor absoluto y el 0, siempre va a existir un natural tal que 1 entre n es 0, esté entre 0 y este valor absoluto. Ahora, como esta es una sucesión creciente de conjuntos conforme n crece, esto es igual al límite cuando n tiene infinito de la medida de estos conjuntos, los x en x, tales que este valor absoluto es mayor o igual que 1 entre n. Pero esto, de hecho, sabemos que es 0 para todo n. Entonces, en realidad es un límite de una sucesión constante. Entonces, esta medida es igual a 0. Pero por otra parte, esto lo podemos ver como los x en x, tales que f de x es distinto de g de x. Entonces vimos que la medida del conjunto de x en x, tales que f en x es distinto de g de x, es igual a 0. Luego, tomando n igual a dicho conjunto, tenemos por definición de n que f de x es igual a g de x para todo x fuera del complemento de n. Perdón, fuera de n o en el complemento de n. Como la medida de este conjunto es igual a 0, en pocas palabras tenemos que f es igual a g mu casi donde quiera, es decir, son iguales fuera de un conjunto de medida 0. Y hemos concluido esta primera parte. Vamos a ver b. Este inciso va a ser consecuencia inmediata de la proposición 1 y lo que acabamos de ver. Primero, como Fn converge a F en LP y Fn converge a G en LP, entonces, por la proposición 1, tenemos que Fn converge a F en medida y Fn converge a G en medida. Aplicamos la proposición 1 para esta parte y para esta parte. Y luego, F es igual a G casi donde quiera por el inciso A. Y bueno, ahora vamos a demostrar C. Si recuerdan, C decía que si F es igual a G, mu casi donde quiera, y Fn converge a F en medida, entonces Fn converge a G en medida. Entonces, como F es igual a G, mu casi donde quiera, existe
un conjunto en sigma tal que su medida es igual a cero y la medida de los x tales que f en x, perdón, tal que la medida de n es igual a cero y f de x es igual a g de x, todo x fuera de n. Esta es la definición de que sea igual, que sean iguales casi donde quiera. Y bueno, pues ahora hagamos lo siguiente. Sea en los naturales tenemos que la medida del conjunto de x en x, tales que f en x menos g en x es mayor o igual que epsilon. Primero lo podemos ver como la medida de la siguiente unión. Los x en x, tales que se cumple esta misma desigualdad. Intersección el conjunto de x, tales que f de x es igual a g de x unión los x en x tales que fn en x menos g en x es mayor o igual que epsilon. Intersección los x tales que f de x es distinto de g de x. Vamos a recorrer un poco esto. Y esto, de hecho, va a estar contenido, bueno, el conjunto que estamos tomando va a verse de la siguiente forma. Primero lo podemos ver como los x en x, tales que f en x menos f en x es mayor o igual que epsilon. Intersección los x donde f y g coinciden. Esto porque si f de x es igual a g de x, entonces es lo mismo que el resultado de f en x menos g en x es mayor o igual que epsilon, a que f en x es menos f en x en valor absoluto sea mayor o igual que epsilon, porque f y g son iguales. Y por el momento, pues, el segundo término vamos a dejarlo igual. Y vamos a hacer uso otra vez de la subaditividad de las medidas. Que entonces sería menor o igual que la medida de la primera unión que estamos tomando. Sería esta. Más la medida de la segunda. Bueno, del segundo término que estamos considerando la unión. Y por monotonía, vamos a tener algo muy conveniente.
Primero, para este primer término, vamos a tener que este es menor o igual que la medida los x tales que fn en valor absoluto menos f menos f en x sea mayor o igual que epsilon, porque la intersección de estos dos está contenida en este, porque uno de estos es término de la intersección. De hecho, este más bien es término en la intersección. Y el segundo, vamos a desglosarlo un poco. Va a ser contenido de igual manera en los x en x tales que f de x es distinto de g de x porque este es uno de los que forman intersección. Y más aún, el primer término lo dejamos igual. Y el segundo, de hecho, lo podemos ver contenido en el conjunto n, porque estamos diciendo que f de x es igual a g de x para todo x en el complemento de n. En pocas palabras, estamos diciendo aquí que el conjunto de x en x tales que f de x es igual a g de x contiene al complemento de n. Entonces se invierte la desigualdad al tener complementos. Y bueno, pues este primer término, perdón, el segundo es 0. Y este converge a 0 conforme n tiende a infinito. Como el primer término de la desigualdad. De la derecha y el segundo ya vimos que es igual a 0, porque la medida de n es igual a 0. No queda de otra más que este converja a 0. Por lo tanto, Fn converge a G en medida. Queda como ejercicio probar el inciso D. La sugerencia es notar lo siguiente, que Fn menos G por Minkowski va a ser menor o igual que Fn menos F más la integral de F, perdón, la norma P de F menos G. Y probar que esto es igual a 0. Este es un esquema algo rápido, pero pueden hacerlo con más detalle como ejercicio. Y con eso terminamos la demostración de la proposición 2. Ahora veamos un ejemplo que nos dice que la convergencia en medida en general no implica la convergencia en LP, que vimos que el inverso sí se vale para, para convergencia en LP, es decir, convergencia en LP implica convergencia en medida.
El ejemplo dice lo siguiente: vamos a considerar el intervalo 0,1 con sus borelianos y lambda, la medida de Lebesgue, y vamos a considerar Fn, eh, la asociación de funciones dada como Fn igual a n por la característica del intervalo 0,1 entre n cerrado. Hay que notar que Fn es medible y además Fn converge a cero en medida, pero no converge en LP para ningún P mayor o igual que 1 infinito. Vamos a ver la demostración rápidamente. Primero, vamos a calcular esta medida. La medida de los x en 0,1 tal es que la función Fn menos 0 es mayor o igual que epsilon. Primero tomando epsilon mayor que 0. Vamos a desglosarlo un poco. Estos son los x en 0,1 tales que n por la característica del intervalo 0,1 entre n es mayor o igual que epsilon. Esto va a ser dos cosas. Primero, si n es mayor o igual que epsilon, la única manera de que esto, n por la característica del 0,1 entre n cerrado en x sea mayor o igual que epsilon, es que esta característica sea igual a 1. En pocas palabras, pues este conjunto tendría que ser el intervalo donde la característica vale 1, es decir, el intervalo 0,1 entre n. Ahora, si n es menor que epsilon, pues la característica valga 0 o 1, en ningún caso se va a cumplir que n por la característica del 0,1 entre n sea mayor o igual que epsilon. Entonces, esto es igual a lambda del vacío. Calculándolo explícitamente, pues lambda del intervalo, como es su longitud es 1 entre n, y es 1 entre n si n es mayor o igual que epsilon, es igual a 0 si n es menor que epsilon. Esto en particular es menor o igual que 1 entre n, que sabemos claramente que se va a 0 conforme n tiende a infinito. Luego, tenemos que Fn converge a 0 en medida, porque ya vimos que la medida donde Fn menos 0, bueno, Fn en x menos 0 es mayor o igual que epsilon, converge a 0 por esta desigualdad. Ahora, veamos lo siguiente. Supongamos que Fn converge a F en LP para alguna F función medible en el intervalo con sus borelianos. Luego de la proposición 2, inciso, perdón, la proposición 1 primero, tenemos que esta asociación converge a F en medida. Y de la proposición 2, inciso A, tenemos que F es igual a 0, mucación de quiera,
pues sabemos que Fn converge a cero en medida. Luego, Fn menos f, la norma p de esta función, va a ser igual a la norma p de Fn menos cero, porque f es igual a 0 casi donde quiera, y esto es igual a la norma p de Fn. Pero si nosotros la calculamos, esto es igual a la integral de la característica de el intervalo 0, 1 entre n por n con respecto a la media de Lebesgue. Todo esto elevado a la p y la integral elevada a la 1 entre p. Y esto nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar 1 y p es igual a 1. Y nos va a dar n a la p menos 1 si p es mayor que 1. Luego, el límite cuando n tiene infinito de Fn menos f de su norma p va a ser igual a dos cosas. A 1 si p es igual a 1, porque en este caso sería una sucesión constante de unos, y más infinito si p es mayor que 1, porque n a la p menos 1, como p menos 1 es algo positivo, n a la algo positivo, si hacemos tender n a infinito, se va a infinito. En cualquier caso, este límite es distinto del cero. Y esto es una contradicción. Pues por hipótesis, Fn convergía a f en LP, que por definición es que este límite sea igual a cero. Y con eso terminamos este ejemplo ilustrativo. Estos modos de convergencia son un poco tratados de delicar en el sentido de que tenemos que ser muy claros qué convergencia implica cuál, ¿no? Sería todo por la clase de hoy y gracias por su atención.